El Instituto Patagónico de Estudios Culturales, junto al Centro de Investigaciones de las Artes Escénicas y Derechos Humanos, presenta Bitácora Antártica, un programa de divulgación de la historia y la ciencia del continente helado y la geografía subantártica, con la colaboración del Instituto Milenio Base y el Instituto Antártico Chileno. Muy buenas a todos y todas, este es el podcast de Bitácora Antártica. Soy Silvio Reyes. En el programa de hoy hablaremos de la conformación geológica de la Antártica y cómo es hacer ciencia allí. Nuestro entrevistado de hoy es Luis Lara. Él es geólogo de la Universidad de Chile, doctorado en Francia en la Universidad de Paul Sabatier. Actualmente reside en la región de la Araucanía y ha trabajado en Serna Geomin y se está incorporando actualmente a la Universidad Austral de Chile. ¿Cómo estás, Luis? Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Es un placer y un honor poder conversar contigo sobre los temas relativos a la ciencia antártica. Me gustaría partir preguntándote un poco cómo llegaste a la investigación antártica y qué investigaciones o desarrollos has tenido o participado. Bueno, yo soy geólogo de formación, pero mi especialidad es el estudio de los volcanes y la relación entre el volcanismo y la tectónica. Entonces, llegué a la Antártica a través de un proyecto financiado por INACH que justamente tenía el objetivo de comprender el origen de ciertos episodios de volcanismo más recientes. Yo me especializo más bien en los volcanes activos, en el volcanismo activo, para entender cómo esas interacciones se habían producido. Entonces nos interesaba en ese proyecto la historia del volcanismo desde el Plioceno hacia adelante, digamos, a los últimos 2 o 4 millones de años, digamos, los últimos millones de años, la historia más reciente, digamos. Y la Antártica la elegimos en este proyecto porque tiene una configuración tectónica distinta a Sudamérica y por lo tanto pasan cosas diferentes y eso le imprime unas características a las rocas volcánicas que se pueden utilizar para comprender esos procesos. Entonces iniciamos una investigación en esa zona hace 3 años atrás aproximadamente. Antes no había estado en la Antártica ni había trabajado en proyectos antárticos. Fue muy interesante desde el punto de vista científico. La experiencia también de estar en la Antártica por primera vez es algo que es muy significativo para las personas que trabajan o estudian ciencias de la Tierra. Tuvo sus aspectos complejos también porque son operaciones donde la logística es diferente. A mí me tocó estar en un buque de la Armada y yo debo decir que no es quizás el escenario en el que un científico se siente más cómodo, digamos, como investigador, digamos, para hacer su trabajo, digamos. Pero el Instituto Antártico ofrece, digamos, un apoyo que de alguna manera compensa esas dificultades y la verdad es que la campaña finalmente resultó exitosa en el sentido de que pudimos estar en algunos de los lugares que habíamos planeado estar y luego participamos en una segunda campaña. No estuve yo presente en ella, sino que otro investigador, y también resultó exitosa. Entonces, en términos globales, el proyecto cumplió los objetivos. Fue una buena experiencia, tanto que nos interesa volver a postular a estos proyectos, digamos. Mi coinvestigador, de hecho, presentó un proyecto al último concurso y yo pretendo hacerlo también más adelante, porque como suele ocurrir en este tipo de investigaciones, se responden algunas preguntas, pero surgen otras que resulta interesante seguir investigando en proyectos futuros. Así es que me gustaría poder seguir trabajando ahí en algunos otros aspectos derivados, digamos. Y actualmente, bueno, algo mencionas, ¿no?, de que
pretendes postular a un nuevo proyecto, pero actualmente ¿en Claro, qué iniciativa estás involucrado? Bueno, vas a la, asumir en la Universidad Austral de sí, Chile, eso tiene también como un correlato para desarrollar algún tipo de investigación o no. Cuéntanos un poco hacia dónde te estás encaminando en el mediano y largo plazo. claro, al incorporarme al mundo académico voy a tener más facilidad, más libertad, digamos, de desarrollar investigación en las áreas que me interesan, digamos, y que son también de interés del Instituto de Ciencias de la Tierra de la Universidad Austral, que es la unidad académica a la que me voy a incorporar. Y por lo tanto, continuar la investigación en la Antártica es algo que calza perfectamente con eso, digamos. Entonces, en el proyecto que acaba de terminar, digamos, en términos administrativos, nos interesaba, como decía antes, entender las características y las interacciones que explican el volcanismo de los últimos millones de años, digamos, en la península antártica. En lo que sigue, o mi intención, digamos, en futuros proyectos, es comprender mejor el origen de un subgrupo, digamos, de volcanes que son los que están situados en la parte sur de la península antártica, al otro lado de la península, digamos así, o hacia el mar de Weddell, qué sé yo, porque son más enigmáticos, digamos, porque parecen haber tenido actividad más reciente de lo que se pensaba antiguamente, porque no parecen estar asociados a un ambiente tectónico equivalente al que explica el volcanismo en las Shetlands o en la zona del estrecho del Bransfield. Y sabemos mucho más de eso. Tienen además los volcanes en esa zona la particularidad de estar mucho más cubiertos de hielo. Son más difíciles de alcanzar, además, es más lejos eso, más complejo ir hacia allá. Pero por lo mismo me parece un área interesante de explorar y que justamente tiene que ver con las preguntas de investigación que me interesa responder a mí, que son en función de la relación que hay entre la tectónica de la corteza, digamos, cómo se deforma la corteza, cómo se abren canales para el ascenso del magma, y las características que resulta finalmente tener el volcanismo en cada episodio, digamos. Y en eso espero, digamos, enfocar el proyecto siguiente, en el siguiente concurso, digamos, cuando esté en condiciones de postular. Así que eso calza muy bien con mis intereses, digamos, de investigación de siempre, digamos, y también con los temas que pueden ser mi contribución, digamos, como parte ahora de la Universidad Austral. Bueno, más adelante en la conversación vamos a entrar un poco más en detalle en torno a la actividad volcánica o vulcanismo que hay en la Antártica. De hecho, es una duda que quizá a muchos se nos genera, ¿no? De si hay volcán o no en la Antártica, cómo es el movimiento telúrico también, porque, bueno, es un continente poco conocido en general, pero vamos a entrar un poco en detalle sobre eso más adelante. Me gustaría que me pudieras comentar, quizás partiendo un poco, no sé si desde el inicio, ¿no? Pero desde un punto que sabemos que hace millones de años atrás la Tierra estuvo formada, entre otros nombres o procesos, ¿no? En Pangea, luego Laurasia y Gondwana, para luego los continentes tener su formación actual. Cuéntanos cómo fue ese proceso, tiene algo que ver con la deriva continental y en qué momento se formó el continente antártico tal como lo conocemos hoy en día. Claro. Como te decía al principio, cuando uno se especializa en los procesos más recientes, tiende a, digamos, a conocer de manera más difusa de la historia más larga, digamos, más antigua. Yo me concentro en el cuaternario, digamos, que son los últimos 2 millones de años. Entonces lo que pasó hace 500 millones de años, qué sé yo, es una historia que normalmente nosotros consideramos solamente como una suerte de referencia. Hay otros geólogos y otros investigadores, digamos, que se especializan en esas etapas, digamos, más antiguas. Pero es parte del conocimiento general, digamos, que la Antártica, así como otros continentes, es el resultado de procesos muy largos y recurrentes que han
ensamblado continentes y los han separado a lo largo de la historia de la Tierra. Y la Antártica es justamente eso, digamos. La Antártica no es solamente un tipo de rocas de una cierta edad, y por cierto no es solamente hielo flotando, sino que es un continente en el sentido más lato de la palabra, digamos, una masa continental que tiene una historia de vida muy larga y que es el resultado de estos múltiples procesos de ensamblaje y de separación de continentes, que por supuesto tienen que ver con la tectónica de placas, digamos, que causa la deriva de los continentes. La tectónica de placas fragmenta la litosfera y crea nueva litosfera en las dorsales oceánicas, y ese movimiento va provocando la separación de algunos continentes. Pero junto con la separación de algunos continentes, la deriva traslada algunos terrenos, algunos fragmentos de continentes más antiguos y los va pegando a otros continentes. Entonces los continentes actuales, la Antártica es un ejemplo, también en Sudamérica, todos los continentes son eso, es el resultado de el ensamblaje de diferentes piezas, digamos, y su posterior separación. Entonces tiene una historia muy larga, y la historia más reciente, podríamos decir, entre comillas, es la del último supercontinente o continente mayor, digamos, que había en el planeta y que empezó a fragmentarse, entiendo que en el Jurásico. Esto no es simétrico como contemporáneo en todas partes, digamos, pero la Antártica, de alguna manera, como la conocemos hoy, empezó a separarse, digamos, del continente mayor en el Jurásico, y continuó separándose hasta quedar totalmente separada hace unos 30 millones de años o algo así, cuando se formó el paso de Drake, y ahí ya definitivamente quedó separada de Sudamérica. Entonces es un continente que podríamos decir joven en comparación con otros, porque está totalmente separado recién hace unos cuantos millones de años. Pero ese es un proceso que es continuo, porque la historia posterior también es relativamente reciente en términos geológicos, por lo menos la parte que nos interesa a nosotros para entender el volcanismo, y que tiene que ver con que alrededor de 4 millones de años atrás o algo así, cesó la subducción, esto es la introducción de una placa bajo la otra. Estaba ocurriendo en la zona la placa de Fénix en esa época, y ese proceso es el mismo que ocurre en Sudamérica, digamos, con la placa de Nazca introduciéndose bajo Sudamérica. Eso ocurría en la Antártica hasta más o menos los 4 millones de años, y de ahí en adelante eso deja de ocurrir de la manera que estaba ocurriendo, y empieza a ocurrir una cosa diferente, que es la apertura, digamos, de la extensión de la corteza en la zona del actual canal de Bransfield. Y eso produce otras cosas a su vez, digamos, genera otras condiciones para el volcanismo, la configuración tectónica de la zona se modifica, la sismicidad, como la vemos hoy día, también es diferente producto de ese proceso. Entonces, en resumen, la Antártica es un continente diverso, como todos los continentes, que tiene rocas muy antiguas y otras muy jóvenes, y que existe como tal hace relativamente poco tiempo, digamos, aunque sea el resultado de los mismos procesos globales que explican la formación de los otros continentes como los conocemos hoy día. Esa dinámica que tiene, donde las placas, entiendo, como tú lo dijiste, ya no se introduce una debajo de la otra, sino como lo inverso, ¿no? Como que se van expulsando, me llamó bastante la atención. ¿Cuándo se descubrió eso? ¿Cómo fue la discusión científica en torno a ese hallazgo? Sí,
Algunas ideas sobre eso provienen de, digamos, los últimos décadas del siglo XX, pero la evidencia más contundente sobre esos procesos yo diría que es un poco más reciente, quizás de los últimos 20 años, no sé exactamente, pero que tiene que ver con dos cosas fundamentales, digamos. Una es que se instalaron estaciones sísmicas, sismómetros, digamos, pero no con el objetivo de como se hace en el continente, para monitorear la actividad sísmica, digamos, sino que redes temporales, digamos, de instrumentos que se instalan y luego se retiran, para usarlos en otros lugares, digamos, con fines de investigación, y que durante periodos de tiempo acotados registran la sismicidad natural que ocurre en una cierta zona, y eso produjo una información que se utiliza para llegar a esta interpretación de que la zona del Bransfield se está, de alguna manera, la corteza ahí estirando, digamos, en dirección perpendicular, digamos, a la dirección que tiene el canal de Bransfield. Y por eso se habla del SIF Bransfield, que es un término para referirse a zonas donde la corteza se está estirando. La otra parte importante, complementaria, digamos, a anterior en términos de información, fue el disponer de mejor batimetría, digamos, mejor conocimiento del relieve submarino, porque el relieve submarino en esa zona es particularmente llamativo porque efectivamente se ven rasgos morfológicos en el fondo que son compatibles, que uno puede interpretar como que efectivamente la corteza ahí se está estirando. Y eso es muy llamativo, es muy claro de ver en esos registros batimétricos, y eso también es relativamente reciente. Entonces esas dos piezas de información han contribuido a confirmar esas ideas, digamos. La tercera pieza de información tiene que ver con las características químicas del volcanismo, porque la composición de la roca volcánica, por lo menos el contenido de ciertos elementos que son más relevantes, digamos, para entender los procesos, ha mostrado, sobre todo en las rocas volcánicas más recientes, digamos, de la Antártica, en los volcanes que están en esa zona, características que ya no son las que se observa en los volcanes de los márgenes continentales normales donde hay subducción, sino que se parecen más a los volcanes que ocurren en otro tipo de ambientes, por ejemplo, en partes de Japón o en Nueva Zelanda, donde justamente está ocurriendo esta extensión, digamos, detrás del antiguo arco volcánico. Entonces, esas tres piezas de información, de alguna manera, han ido configurando la idea más reciente de lo que está ocurriendo ahí. Por eso que el volcanismo es importante en sí mismo, y por los efectos que puede producir y por una serie de otras interacciones, digamos, que se pueden estudiar, pero también porque ayuda a entender el régimen tectónico, digamos, la dinámica de la corteza que hace que ocurra, digamos, ese volcanismo con las características que se observa, digamos. Entonces, términos de los conceptos modernos de ciencia, digamos. Pero así todo hay muchas preguntas que todavía no están exactamente resueltas. Por ejemplo, a mí me interesa establecer con más precisión cuándo eso ocurrió, digamos. Una cosa es que uno diga, este proceso empezó hace 4 millones de años, digamos, pero lo que hemos encontrado es que el efecto, aunque a ese proceso, digamos, este cambio, digamos, de configuración tectónica haya empezado hace 4 millones de años, los magmas evacuados desde los volcanes parecen mostrar ese efecto con un cierto retardo, mucho tiempo después que el proceso cambia, digamos. O sea, como hay una cierta inercia de la antigua subducción, como que siguiera ocurriendo a pesar de haberse detenido, digamos, por lo menos en términos de los efectos. Entonces, hay muchas cosas que responder todavía, sobre todo en términos de la temporalidad de los procesos, o sea, cuándo exactamente ocurrió cada cosa, porque eso efectivamente nos ayuda a entender el proceso en términos más globales, digamos. Mira, interesante.
en ninguna otra parte había escuchado ese proceso, ¿no? Y es súper ilustrativo para al menos este programa que nos puedas comentar eso. Y de hecho me hace preguntarme si, por ejemplo, este proceso de expansión de la placa antártica genera o no presión sobre placas colindantes que son las otras placas de la Tierra que pertenecen de alguna forma a tales o cuales continentes. El desarrollo de esa extensión está en una etapa que podríamos considerar todavía incipiente. Es como si se estuviera, es por ejemplo parecido a lo que está pasando en África Central, en la zona del Rift de Afar y en África, que hay volcanismo. Producto de esta extensión, esta fractura, digamos, que se está produciendo en esa zona, es parecido a lo que pasa en parte de Japón, y podría uno considerarlo, no lo sabemos, digamos, y no necesariamente tiene que culminar de esa manera, pero podría considerarse como el equivalente al inicio, a la formación de otra dorsal marina, digamos, como la dorsal del Pacífico, la dorsal del Atlántico. Falta todavía para ese proceso, la corteza no está totalmente fracturada, digamos, ahí, pero hay rasgos de que algo fracturado está, digamos, como decía, en la morfología del fondo marino y en los rasgos geoquímicos de los magmas de algunos de los volcanes, no todos. Entonces significa que está como, digamos, recién empezando, por así decir eso en términos geológicos. Entonces, el efecto que pueda tener ese proceso a mayor escala sobre las otras placas, seguramente que aún es incipiente porque está en sus inicios. Si fuera realmente una zona de extensión muy larga, de muchos kilómetros, con mucha intensidad, digamos, eso probablemente sí tendría efecto. Pero sí es posible que haya efectos de una escala regional un poco más acotada, digamos, que es lo que en particular a mí me interesa, que es que posiblemente ese proceso de apertura, digamos, del Grand Sea, incipiente, llamémoslo así, pero ya en desarrollo, pudiera ser de alguna parte una condición importante para explicar el volcanismo que ocurre ya no en el Brasil, sino al otro lado de la península, que son estos volcanes más enigmáticos, digamos, que mencioné al principio y que parecen haber tenido bastante actividad reciente por los reportes que hay, digamos, de algunos sobrevuelos, digamos, que se han hecho en los últimos años. Entonces, es posible que eso sí ocurra, pero a una escala un poco más acotada, digamos, dentro del mismo continente. Y eso es algo que vale la pena investigar para entender efectivamente cómo está ocurriendo este proceso, si está realmente avanzando o se está desarrollando de manera diferente, porque no tiene por qué ser exactamente igual a lo que está pasando, no sé, en África o como es parte de Japón hoy día, porque cada continente tiene sus particularidades, su historia, su herencia, digamos, geológica, que no es exactamente la misma y por lo tanto las cosas no tienen por qué pasar exactamente igual. Pero es interesante la analogía y ese es un ejemplo de cómo a partir de una investigación surgen otras preguntas de investigación que pueden alimentar, digamos, futuros proyectos, futuras investigaciones en esta zona que en términos generales sigue siendo muy desconocida, por lo menos desde el punto de vista del volcanismo, hay todavía muchas interrogantes. Claro, bueno, me imagino porque cuando uno hace una investigación normalmente puede resolver quizás su hipótesis de trabajo, pero se abren muchas más preguntas, entonces es lo bonito de la ciencia de alguna forma. Luis, ¿y en qué momento se puede hablar de que la Antártica se empezó a congelar? Y en ese sentido, ¿qué tipo de vida existió antes de eso en la superficie terrestre de la Antártica? Algo se sabe, ¿no? De que existió megafauna, mamut, alguna otra, pero eso es lo más conocido de alguna forma. ¿Tú qué conocimiento o experiencia has tenido en torno a ello? Sí, eso no es exactamente mi tema de investigación, o no sé demasiado, digamos, de cosas generales, digamos, sobre eso. Lo que entiendo es que de múltiples investigaciones que se han desarrollado en los últimos años, existe la idea de que, digamos, hay dos conceptos, digamos, que están acá implícitos en la Antártica. Uno es que la Antártica ha experimentado una gran glaciación, digamos, que no es la misma que las glaciaciones más frecuentes que han afectado a los continentes, digamos.
pero también esas glaciaciones se han manifestado en la Antártica. Entonces, en definitiva, la Antártica es un continente por su ubicación, digamos, por la latitud, digamos, en la que se encuentra desde la fragmentación del supercontinente, en una época glacial global, diríamos, desde el Oligoceno o algo así, no sé bien yo eso con precisión, desde hace 30 millones de años, 35 millones de años, algo por el estilo. Desde esa época ya la Antártica está en una posición muy austral y por lo tanto sujeta, digamos, a presencia, digamos, el desarrollo de una cubierta de hielo importante. Y en esa condición ha experimentado las glaciaciones más modernas, en particular las glaciaciones del Pleistoceno, digamos, las últimas que ocurrieron en el planeta. Lo mismo que los periodos interglaciales. Entonces, la Antártica, en el fondo, nunca dejó probablemente de tener hielo, pero sí ha tenido momentos con menos y otros momentos con más hielo, digamos. En la última glaciación probablemente estuvo todo cubierto de hielo, digamos. Sí, estuvo cubierto de hielo parte tercio sur de la zona patagónica, por ejemplo, de Sudamérica, con mayor razón la Antártica en el Pleistoceno. Entonces, dado Discúlpame, ahí hablamos de esa última glaciación cuando retrocedió, hablamos aproximadamente de hace 12.000 años, ¿no? Si no me equivoco. Claro, ahí termina, digamos, el avance del hielo. La glaciación es el periodo en que el hielo está acumulándose y avanzando, o cubriendo, digamos, y cuando termina ese proceso, normalmente decimos que ahí termina, digamos, una glaciación y empieza un interglacial. Entonces, claro, a términos bien gruesos, digamos, en los últimos 12.000 años, esto depende mucho de la región, no es igual en todos lados. Por ejemplo, la última glaciación, no sé, en la zona de Chile central probablemente terminó a los 20 y tantos mil años, 30.000 años, algo del estilo, digamos, de los valles principales. Pero más al sur, los hielos todavía están en los valles principales y llegan al mar, digamos, lo mismo que en la Antártica. Lo que sí es claro es que a nivel global, aproximadamente hace unos 12.000 años o algo así, el hielo de todo el planeta empezó a retraerse, digamos, a retirarse y a abandonar ciertos lugares antes que otros. Y eso también pasó en la Antártica. Por supuesto, como la Antártica, como decía, ya está en una condición favorable para la acumulación de hielo, ese retroceso fue menos efectivo que lo que puede haber sido a latitudes más cercanas al Ecuador, digamos. Pero también experimenta esas fluctuaciones. Como cualquier otra masa continental, experimenta los efectos globales, digamos, de avance y retroceso del hielo. Y lo interesante de esto es que, a pesar de que este continente haya estado sometido a una condición glacial global desde hace varios millones de años, los interglaciales han permitido el desarrollo de condiciones propias de los continentes, digamos, provistos de hielo en los interglaciales, digamos. O sea, la instalación del desarrollo de la flora, de la fauna, digamos, propia de los continentes y, por supuesto, la que corresponde a esas latitudes. Y eso ha, de alguna manera, desaparecido en las glaciaciones. Entonces, efectivamente, se han encontrado vestigios de eso, vestigios de la flora, vestigios de la fauna, que corresponde a algunos de esos momentos en que circunstancialmente la Antártica estuvo un poco menos cubierta de hielo, digamos. Seguramente había hielo igual, digamos, pero había partes que tenían menos hielo y por lo tanto se desarrolló la flora y la fauna que corresponde a esa latitud. Entonces, en el fondo, lo interesante es que en la Antártica se observa una dinámica similar a la que se puede observar en un continente, pero modulada por esta presencia casi permanente de condiciones de hielo, mayores o menores, pero siempre algo de hielo en los últimos 30 millones de años, digamos, lo que significa que se ven las fluctuaciones, pero esas fluctuaciones operan de una manera un poco diferente, dada esa condición, digamos. Dentro de esa tónica, ¿no? Un poco hablando de los hielos de la Antártica, yo entiendo que hay 3 tipos de hielo relacionados al continente helado. Vale decir, los glaciares o nieve continental. Por otro lado, los que están sobre el mar, que a veces avanzan, a veces retroceden. Y el hielo submarino. Coméntanos un poco cuáles son los nombres de estos, qué más o menos suponen estos tipos de hielo. Y dentro de lo geológico, ¿no? Si es que tiene alguna relación también.
Claro, bueno, esta cosa también es otro ejemplo digamos, subdisciplinas en las cuales hay expertos, digamos, que se dedican a eso, que no es mi caso. Por lo tanto, no puedo decir mucho sobre eso con precisión, pero sí las cosas más generales, como que en la Antártica el hielo existe en una condición física distinta a lo que normalmente se ve en los continentes. Hay una que es común a los continentes, que son los glaciares, digamos, ¿cierto? Y la nieve que se compacta en la superficie y que forma glaciares que avanzan y retroceden, en fin, dependiendo de la dinámica de acumulación y de fusión de ese hielo y de la topografía sobre la cual se desarrollan. Pero además en la Antártica el hielo, digamos, continental, el que está sobre el nivel del mar, tiene múltiples formas, no son solo glaciares o lóbulos de hielo que avanzan o retroceden. Hay unas cubiertas, unas mesetas gigantes, hay una serie de cosas, morfologías, digamos, del glacial que es mucho más diversa precisamente porque es más abundante, digamos. Pero, a diferencia de lo que se ve generalmente en los continentes, acá en la Antártica hay hielo efectivamente sumergido y también, que quizás una de las cosas que más llama la atención, hielo que está formando plataformas que están flotando, es decir, que continúan, que vienen, digamos, de la masa de hielo continental y que siguen sobre la superficie del mar sin hundirse totalmente. Por lo tanto, hay agua debajo, digamos. Y son las plataformas como parte de las cuales a veces nos enteramos por la noticia, digamos, por las investigaciones, que colapsan, se fragmentan y dan origen a estas grandes masas de hielo flotante que se van fragmentando y derivando, digamos, hasta derretirse completamente, y que en particular son muy sensibles a las temperaturas y por lo tanto están en una condición un tanto vulnerable. Y hay hielo que está permanentemente sumergido. Esas ya son diferencias porque no es muy común ver eso en los continentes. Hay lugares, qué sé yo, la Laguna San Rafael, que el glaciar llega al mar y podríamos tener una cosa parecida, digamos. Pero hay más diversidad precisamente porque a pesar de que la Antártica está en un interglacial, digamos, o sea, estamos en un periodo en que globalmente los hielos se están retirando, sigue teniendo muchísimo hielo, digamos, y muchísimo hielo que llega al mar y por lo tanto produce esa interacción. Yo no soy, como decía, experto en ese tipo de cosas, pero he escuchado charlas, he leído cosas de colegas, digamos, que investigan sobre eso y que describen como algo muy interesante y muy particular esto de que el hielo ingrese al mar y todo lo que se desarrolla en conjunto con eso, digamos. Entonces, en términos de ecosistemas, de dinámica, digamos, del hielo y el océano en esas condiciones, que lo hace súper interesante. Y eso, todas las cosas están de alguna manera relacionadas entre sí, porque no, por ejemplo, esto del hielo, cómo avanza, no depende solamente de la temperatura, que es un factor, sino que también de la morfología del fondo, del continente y del fondo marino, digamos, donde esto ocurre. Entonces, los procesos, digamos, están conectados de alguna manera porque unos condicionan a otros o influyen sobre otros de formas que no siempre entendemos bien, pero que sí hay evidencia de interconexión. Entonces eso también es un asunto bien interesante. Y además los hielos, los que avanzan en el continente, erosionan la superficie, las rocas, digamos, y generan a su vez morfologías de otro tipo. O, en lo que a mí me interesa más, condicionan o generan condiciones particulares para la ocurrencia del volcanismo. Digamos. El volcanismo ocurre, digamos, de una manera muy distinta cuando pasa en presencia de hielo o cuando hay poco hielo alrededor, digamos. Entonces, en definitiva, están íntimamente conectados esos procesos. Me llama la atención eso último que dijiste, ¿no? De cómo, de alguna forma, la morfología terrestre influye en el desplazamiento de los hielos y a su vez los hielos influyen en la dinámica del vulcanismo. Uh-huh. Cuéntanos un poco de esto último. En el vulcanismo en particular, una cosa que se ha estudiado bastante en otras regiones donde hay más volcanismo en contacto con el hielo o es más accesible, digamos, por ejemplo en Islandia,
que proviene de esto de un concepto físico relativamente simple, digamos, que es que la interacción entre algo que está a una temperatura elevada, como el magma sale a la superficie normalmente a temperaturas que oscilan entre los 850, 1000, 1100 grados Celsius. Entonces es una sustancia que está muy caliente en contraste con el hielo, digamos, que está a una temperatura muy baja. Hay un contraste de 1000 grados, diríamos. Y eso, cuando se encuentran dos sustancias de temperaturas muy diferentes, se produce una explosión normalmente. Entonces el volcanismo que ocurre en presencia del hielo desarrolla grados de explosividad, digamos, un estilo, digamos, explosivo mucho más marcado que lo que ocurriría sin presencia de este hielo. Y ese carácter más explosivo, digamos, significa que el magma, en vez de ocurrir como una lava, digamos, se fragmenta, se convierte en partículas, digamos, y se deposita, se emplaza de una manera diferente. Entonces el resultado en términos de las rocas también es diferente. Y eso hace que a su vez se construyan volcanes con formas diferentes. Aquí en la Antártica hay volcanes que tienen paredes muy verticales, una cosa distinta a lo que se ve en los continentes. En algunos lugares se ven morfologías de volcanes, digamos, que son como conos, pero de techo plano, digamos, como conos truncados, digamos, y que no son formas de erosión, sino que de construcción. Pasa eso porque crecieron debajo del hielo. Entonces, efectivamente, esta interacción entre el magma y el hielo, entre el magma y el agua, digamos, en definitiva, porque se produce la fusión de ese hielo y el magma interactúa con el agua producto de esa fusión, es uno de los factores más importantes en términos del estilo eruptivo y de la morfología volcánica resultante. Entonces, la Antártica es sin duda un lugar donde eso ocurre casi siempre, digamos, y el resultado es el tipo de morfología volcánica que podemos apreciar, digamos, y eso lo hace un lugar muy sobresaliente para entender ese tipo de cosas con mayor precisión en otra parte del mundo también. Oye, y bueno, dentro ya hablando propiamente tal del vulcanismo, ¿hay zonas más activas sísmicamente que otras? O sea, entiendo que el vulcanismo no es solo la sismicidad, sino en realidad lo que tiene que ver principalmente con la actividad volcánica, ¿no? Pero hay zonas más activas sísmicamente, volcánicamente también, y por otro lado, ¿esto puede presentar un riesgo para el estado de salud del continente helado? Claro, hay zonas que tienen mayor sismicidad, por ejemplo, en la zona del Bransfield, por el proceso que conversábamos hace unos minutos, digamos, de que se está estirando, por así decir, la corteza en ese lugar, y eso, al estirarse, se fractura, son rocas, digamos, y genera sismos, y se ha observado desde hace mucho tiempo, digamos, y en particular en los últimos años, digamos, en la zona del volcán, del submarino Orca y toda esta crisis, digamos, que ha habido, pero no es la única vez que se ha observado eso, digamos, es un proceso que es bastante continuo en esa zona. Pero hay otros sectores de la Antártica que son más estables, digamos, lo mismo que pasa en los continentes. Hay más sismicidad, no sé, en Sudamérica, en la zona costera y en la cordillera, pero no tanto en la zona extra andina, digamos, en Argentina, por ejemplo. Pero acá en la Antártica pasa algo parecido, digamos. La sismicidad se concentra en ciertas franjas y en el caso de la península, digamos, esto está más bien donde está el Bransfield y la isla Shetland, y no tanto hacia el interior, o por lo menos de lo que se sabe, porque sí aquí hay que hacer la salvedad de que conocemos menos de lo que ocurre en el otro flanco de la península antártica y en otros lugares, porque es más difícil, digamos, instalar estaciones permanentes en esos lugares y hay menos información. Con el volcanismo pasa algo parecido porque el volcanismo está espacialmente relacionado con la actividad sísmica, digamos, con la actividad tectónica. Entonces hay volcanismo activo en la zona de las islas Shetland, digamos, y a lo largo del Bransfield, pero también hay este volcanismo un poco más enigmático en la zona sur, digamos, de la península, al otro lado de la península, al otro lado, cruzando el canal Antártico, por ejemplo, hacia el Mar de Muerte. Entonces, por supuesto, esa actividad volcánica que ocurre probablemente de manera similar a como ocurre en otros continentes, solo que en algunos casos a lo mejor no la vemos, si ocurre
si se trata, por ejemplo, de volcanes submarinos, pero también pueden ocurrir erupciones más parecidas a las que se observan en los continentes. El mejor ejemplo es la isla Decepción, que tuvo una erupción en 1961, si no me equivoco, y que afectó a las bases que había en ese momento, en ese lugar, digamos, y que si ocurriera con mayor magnitud, digamos, podría tener efectos en los mismos ecosistemas antárticos, digamos, si fuera una erupción grande, digamos, con un volumen importante de material de ceniza, digamos, que se deposita en ciertos lugares. Se supone que la ceniza, sobre todo la de la composición que predomina en la isla de Decepción, tiende a favorecer el derretimiento del hielo, porque se calienta más, digamos, cuando cae sobre la superficie del hielo, digamos. Hace que se funda más fácilmente el hielo, porque es una ceniza negra, digamos. Podría tener efectos de ese estilo, podría haber riesgo para la población o para la población, para los turistas, por ejemplo, que llegan en grandes cantidades, en cruceros, y etcétera. Y podría haber efectos, digamos, parecidos a los que hay en los continentes, solo que con algunas particularidades producto de que es un continente con pocos habitantes, digamos, con poca infraestructura en comparación con otros, y por lo tanto los efectos podrían también ser más limitados en ese sentido. Pero sí que podría haber efectos de mayor escala, digamos, en términos de los ecosistemas, digamos, del ambiente natural, digamos, de las poblaciones, de la fauna, en fin. Todo depende del tamaño de la erupción, digamos. Una erupción pequeña, el efecto es más acotado. Si es una erupción muy grande, el efecto es más extendido y puede ser de escala regional. No hay antecedentes de que las erupciones en esta zona puedan ser tan grandes como las observadas en otros continentes, en otros contextos, digamos, en las zonas de subducción. Pero pueden tener una envergadura relevante que produzca efectos a lo menos locales, digamos, en términos de la vida natural, digamos, en estos lugares, y por lo tanto es algo que requiere atención, digamos, sobre todo los lugares, los centros volcánicos que tienen, o para los cuales existe evidencia de actividad más reciente. En la isla de Decepción es quizás uno de los casos que más conocidos, digamos, y más cercanos a la parte de la Antártica que Chile visita, digamos, y considera, digamos, parte de su territorio, digamos. Hay también volcanes activos en otras partes del continente antártico. Podría decirse que la parte considerada de la península antártica y las islas aledañas es una de las zonas más sísmicamente activas, ¿no? Claro, efectivamente, sobre todo la zona del Bransfield es quizás la más activa, digamos, de acuerdo a la información existente para esa parte de la península. Y bueno, por lo que dices, me hace pensar que es difícil imaginar, proyectar una actividad volcánica en la Antártica que haga derretir el hielo del continente. Y lo pienso porque hoy en día que estamos en un momento histórico de calentamiento global, donde se sabe que el continente helado es uno de los reguladores junto a otras zonas de distintos continentes, producto de las teleconexiones que hay entre la Antártica y el resto del planeta, vale decir la interrelación, la interconexión sistémica en términos de los procesos naturales. No sé si eso es imaginación o es posible que suceda. En las ciencias de la Tierra, para muchos de los procesos ocurre o se cumple, digamos, una ley en el sentido de que los eventos de mayor magnitud, por ejemplo, los terremotos de mayor magnitud o las erupciones de mayor magnitud, son también menos frecuentes en el registro geológico. Por lo tanto, tiene una probabilidad de ocurrencia futura más baja. En otras palabras, es más probable que tengamos en el futuro erupciones pequeñas o moderadas, digamos, que grandes erupciones, si es que se cumple, digamos, esa regla general. Y eso significa que, bueno, evidentemente la capacidad o el impacto, digamos, que pueden tener estos eventos depende de su magnitud. Un evento pequeño tiene efectos más acotados, digamos, a veces pasajeros, digamos, más fácil recuperación, digamos, y los mayores, por supuesto, pueden producir transformaciones que son más perdurables o irreversibles incluso. Pero entonces, dada esa condición, la historia geológica, lo que se conoce, digamos, de los volcanes, por lo menos de la
si nos restringimos ahora a la península antártica, parecen ser capaces de hacer algunas erupciones importantes, pero no tan gigantescas como las que hemos observado en algunos continentes. Por lo tanto, en principio, digamos, por la información que hay, pudiéramos pensar que escenarios demasiado catastróficos que pudieran tener un impacto masivo, digamos, en el continente antártico en términos de la fusión del hielo o de estabilidad de los ecosistemas, no parecen tener una probabilidad tan alta, digamos, lo que no significa que no puedan ocurrir o que de ocurrir tengan algún tipo de efecto, pero no parece ser lo más probable, digamos. Y en cambio son más probables erupciones un poco menores que también pueden tener efectos, pero efectos más locales, de menor extensión y por lo tanto de menor posibilidad en términos de afectación global, digamos. De todas maneras, como se trata de la Antártica de un lugar que es muy sensible en muchos sentidos, es importante conocer mejor estas interacciones, estudiarlas más, precisar, digamos, cuáles son esos escenarios, porque lo que yo digo puede ser cierto en términos muy generales, pero no necesariamente es suficiente, digamos, para describir con precisión lo que puede ocurrir en el futuro. O sea, hay que entenderlo un poco mejor. Pero yo diría que un escenario muy catastrófico relacionado con estos procesos geológicos no parece ser lo que tenga mayor probabilidad de ocurrencia, digamos, en este momento. Eso es bueno saberlo porque el continente helado igual es un continente que hay que cuidar, ¿no? Y que está destinado a eso, la paz, la ciencia. Pero bueno, hemos hablado harto de investigaciones, de datos, de dinámicas que tienen que ver con la Antártica, en este caso el vulcanismo, los movimientos sísmicos, el hielo, pero hay cosas que a veces uno, si no las pregunta, tiene que imaginársela. Entonces, considerando todo esto lo conversado, ¿cómo es el proceso investigativo y experimental para poder rastrear tanto el pasado de la Antártica como su presente? ¿Qué instrumentos se utilizan? ¿Qué dificultades se pueden encontrar al momento de tratar de hacer estas investigaciones? Sí, eso en tu pregunta hay un par de aspectos que vale la pena comentar, porque suele pensarse, o solía pensarse, para ser justo, o quizás se pensaba, por ejemplo, cuando yo estudié geología, que los procesos geológicos son más difíciles de reproducir en un laboratorio, por lo tanto hacer investigación experimental parecía ser algo no muy propio de la ciencia de la Tierra y más de otras disciplinas científicas. Pero eso también ha cambiado, digamos, porque hay una serie de cosas que sí se pueden reproducir en el laboratorio. Comento un par de ellas. Por ejemplo, en términos de lo que nosotros llamamos petrología, que es el estudio del origen, digamos, de las rocas, en particular de las rocas volcánicas, como se forman a temperaturas y presiones muy elevadas, que no son las que hay en la superficie y no es algo que podamos reproducir tan fácilmente. En los últimos años se han creado laboratorios en el mundo que permiten de alguna manera reproducir lo más cercanamente posible en el laboratorio las condiciones naturales en las que el magma se formó, por ejemplo, en las condiciones en que el magma se enfría y empieza a formar estos pequeños cristalitos que normalmente se ven en la roca volcánica. Eso hace 50 años atrás no se podía hacer, y hace algún tiempo ya se puede hacer porque se han construido, digamos, unas especies de estanques, qué sé yo, presurizados, donde las muestras naturales se someten a un proceso parecido o inverso, digamos, al que experimentan en la naturaleza, y luego se ve cómo se enfrían y van pasando las cosas que naturalmente debieron pasar al magma cuando se está enfriando después de una erupción, digamos, durante una erupción. Entonces, incluso en esas cosas se pueden hacer experimentos. También hay técnicas de construcción de modelos analógicos para estudiar la deformación. No podemos nosotros reproducir las fuerzas tectónicas naturales que generan los terremotos, pero podemos hacer eso a escala con sustancias que ya no son rocas, sino que gelatinas especiales y que se someten a presión con bombas de presión que finalmente producen un efecto parecido al que pasaría en la naturaleza. Entonces,
En la ciencia de la Tierra hoy día sí hay capacidad de experimentación y lo que se hace de alguna manera es reproducir esas condiciones naturales para ver lo que pasa y compararlo con lo que observamos nosotros en las rocas. La otra parte, que es la más tradicional, digamos, de la ciencia de la Tierra, es reconocer en las rocas más antiguas rasgos que son comparables a los que observamos en las rocas más modernas. O sea, por ejemplo, hay sectores de las Shetland donde se ven basaltos columnares, digamos, rocas de basalto que tienen estas fracturas, digamos, verticales que producen una suerte de prismas, digamos, que son muy bonitos, se ven en varios lugares. Y como sabemos que eso se forma en rocas de cierto tipo, que se enfrían de cierta manera, entonces hacemos analogías con lo moderno, digamos, con lo observado más recientemente en alguna parte, o escrito en alguna parte, y lo extrapolamos al pasado a partir de esa analogía. Y así con una serie de otras condiciones, por ejemplo los terremotos, que son, digamos, un evento, una propagación de ondas sísmicas que registra un instrumento. Claro, no podemos medir algo que ya pasó, o el paso de ondas sísmicas que viajaron hace 20 millones de años, pero sí podemos medir o estudiar las huellas de eso. Los terremotos dejan como resultado fallas geológicas o fracturas de la corteza que sí se pueden ver reflejadas en las rocas más antiguas, y esos planos de fallas se pueden estudiar para saber para inferir cómo podría haber sido el terremoto que las formó. Entonces hay una combinación, digamos, de investigación de tipo forense, digamos, entre comillas, que es encontrar en rocas antiguas rasgos similares a los modernos y hacer esa analogía para poder formar una interpretación. Y también, que es un poco más reciente, el uso de diferentes tipos de experimentos, digamos, de laboratorio, que reproducen las condiciones naturales y que nos permiten estudiar las interacciones, las transiciones, las transformaciones que experimentan las rocas, los procesos en general, para entenderlo más globalmente, digamos. En la Antártica hay, por supuesto, una dificultad inherente, digamos, que es siempre más difícil y más complejo estar allá, llegar a algunos lugares y, por lo tanto, recabar todos los antecedentes que nos podrían ayudar a obtener esa respuesta, digamos. Muchas de las descripciones que se hacen en terreno de las rocas en la Antártica son mucho más difíciles de hacer porque uno puede estar por menos horas en terreno, cuesta mucho más llegar a ciertos lugares, en fin, eso es como parte de la dificultad, pero también es parte del desafío, digamos, de trabajar en ese tipo de lugares. Y lo que a mí me parece interesante, yo también tengo otros proyectos de investigación de volcanismo submarino en otras regiones, digamos, la placa de Nazca, es que en estas condiciones que tienen esta dificultad logística, digamos, son proyectos, digamos, iniciativas ¿cómo se dice?, de alto riesgo, alta recompensa. Es decir, uno cuesta más obtener la información, pero la información que uno obtiene es más valiosa, por así decirlo, o tiene más implicancias, digamos. Entonces es una opción. Uno podría, yo vivo cerca del volcán Villarrica y podría estar toda la vida trabajando en el volcán Villarrica, que me queda a una hora manejando, pero probablemente no voy a poder abordar todas las preguntas de investigación que me parecen interesantes, digamos, y entonces yo y colaboradores y otros investigadores preferimos quizás correr ese riesgo con la esperanza de que vamos a encontrar también respuestas más significativas en algunos temas que de otra manera no se podrían abordar, digamos, no de la misma forma. Entonces así ocurre básicamente la misma forma, digamos, del proceso de investigación científica, pero con particularidades, digamos, propias de esta región. Muy ilustrativo, Luis. Te quiero dar las gracias. Hemos llegado al final del programa y bueno, muy agradecido, muy honrado de que puedas haber asistido a este programa y desearte la suerte en lo que viene, y quién sabe si en una próxima oportunidad nos volvemos a encontrar para conversar sobre ciencia antártica. Encantado. Yo te agradezco a ti la invitación y la oportunidad de conversar sobre estas cosas que son, digamos, fascinantes para los que trabajamos en esto, pero que también puede ser interesantes para muchas otras personas interesadas también en lo que pasa en la Antártica, digamos, y saber más en general de ciencia.
que un gusto y disponible para cualquier otra oportunidad. Muchas gracias, Luis. Esta iniciativa fue financiada con cargo al Fondo Concursable del FNDR 7% 2022 del Gobierno Regional de Magallanes y la Antártica Chilena.